Hola, yo soy Emilia Alarcón de Quinto Segunda y voy a hablar de la diversidad funcional como agentes de la transformación social. Con la ayuda de la profe Euge y de la profe Roxana fui armando un título y yo fui investigando primero cuál era la definición de diversidad. Y la definición de diversidad abarca las deficiencias, las limitaciones, las restricciones que puede sufrir una persona. Pero a medida que la educación fue avanzando la palabra diversidad sola no concretaba en sí a lo que se quería llegar. Entonces, por ahí nació la diversidad funcional, que era un sinónimo de la discapacidad. Y esto implicaba a las personas que tenían problemas que afectaban la estructura corporal, que tenían limitaciones para llevar a cabo acciones cotidianas y dificultades para mantener relaciones con la sociedad, con sus iguales. Yo fui, acá no sé si se logra ver, igual después mando una foto, acá marqué las partes más importantes de las 4 materias de Derecho, Filosofía, Religión e Historia. Y voy a arrancar por Historia y yo acá marqué las etapas. La etapa antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Dentro de la edad antigua, las primeras sociedades debieron enfrentarse a complejas situaciones de abandono, por lo que se llegó a pensar que las personas que sufrían algún tipo de discapacidad o los ancianos sufrían muchos abandonos o muertes porque eran considerados una carga. ¿Por qué? Porque las sociedades tenían que trasladarse de un campamento a otro, o tenían que huir de desastres naturales y dicha sea la discapacidad que tenía cada persona, por ahí se les complicaba y para las otras personas era complicado. Y en ese tiempo la sociedad no tenía esa participación como para poder ayudar a las personas que eran discapacitadas o a los ancianos. Dentro de la edad antigua hubieron distintas sociedades primitivas que yo describí ahí y por ejemplo, en el antiguo Egipto ellos aceptaban el abandono de esas personas y también aportaban y estaban de acuerdo con el infanticidio. Yo busqué por internet y infanticidio es un delito por matar a un recién nacido, es un delito por matar a un niño y en especial a los recién nacidos. Después, en la sociedad hebrea, consideraban que el niño que nacía con discapacidad era consecuencia de los pecados que tenían los padres, lo que significó que, estas personas no tenían derecho a funciones religiosas y la demás sociedad como que los miraba con lástima, eran mirados con lástima, esas familias que tenían a un niño discapacitado. Después, dentro del judaísmo, prohíbe el infanticidio, institucionalizó la caridad como más tarde lo haría el cristianismo y el islam. Pero debido a que ellos tenían una economía pobre, donde se dedicaban a la cría de ovejas, los discapacitados eran utilizados como para dar una farsa de bienestar social y a cambio de extraer ganancias. Después, en la India eran abandonados o eran arrojados a un río que se llamaba Río Sagrado de Ganges. Y dentro de lo que fue la antigua China, también aparece la figura de un filósofo, Confucio, lo que él propone es la responsabilidad moral y la amabilidad con las personas discapacitadas o los débiles, que así se los denominaba, por ejemplo, a los ancianos o a las personas que sufrían algo, que no tenían lo mismo que tenían todos los demás. Después, dentro de Grecia, tuvieron un espacio reducido. En Esparta, los niños eran examinados cuando nacían por ancianos
y si los consideraban débiles, eran abandonados o ya estaban destinados a morir. Y en Atenas, los niños discapacitados directamente eran asesinados. Así que eso fue la etapa antigua. Después la etapa media se dio en los siglos... en el siglo XVII y también en el siglo XV. Y bueno, en Francia se tomaron medidas construyendo fortalezas y ciudades amuralladas para esconder a esas personas discapacitadas. Y dentro de lo que fue en el siglo XVII, los nacidos con discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, eran encerrados y exhibidos en zoológicos o espectáculos, y lo que ellos trataban de conseguir era manipular a la sociedad diciéndoles a las familias que se rectificaran de sus pecados, sosteniendo que la discapacidad, que los niños que eran discapacitados, las personas que nacían así, generaban monstruos y que era un cargo que ellos iban a tener por no cumplir con lo que ellos decían. Después, durante la Edad Media, se persiguieron a estas personas con enfermedades psíquicas también o neurológicas, tales como la histeria, la esquizofrenia, la epilepsia, y eran considerados demonios y practicaban exorcismo o eran condenados a la hoguera, que bueno, los prendían fuego. Es un fuego de gran tamaño y que mayormente era en las afueras, en un lugar abierto. Y también eran utilizados como una manipulación social para que limpiaran sus pecados a cambio de un beneficio. Y en el siglo XV se crearon las primeras instituciones psíquicas impulsadas por Juan Gilberto Joffre, creando el Hospital de Santa María de los Santos Inocentes. Y esto fue en 1409. Después, dentro de la Edad Moderna, se dice que dentro de la Edad Moderna nació la rehabilitación. Esto fue también en la Edad Moderna donde empezó a crecer también una forma de decir que nació la pedagogía, la educación, empezaron a progresar más las cosas. Bueno, los mayas trataban con bondad a los ancianos que eran incapaces de moverse o a las personas con discapacidad. Después, los indígenas norteamericanos ayudaban a los miembros que eran imposibilitados de trasladarse y eran cuidados por la sociedad, obviamente implicando plata, o sea, sacrificio de intereses, dice. Y después, en la isla de Natana, donde un gran número de personas eran sordas, se comunicaban con una lengua gestual, y dentro de lo que fue la conquista española se comercializaba como esclavos a las personas que tenían discapacidad y se ordenaba también a la ejecución de los niños que sufrían algún tipo de discapacidad. En Hamburgo existían las jaulas para idiotas, así dice, y dentro de lo que fue los estados europeos comenzaron a tomar fuerza con la idea de que debía existir una responsabilidad social hacia las personas que sufrían alguna discapacidad. Y a partir del siglo XVI, la creciente burguesía urbana comenzó a interesarse en el tratamiento con las personas discapacitadas. Y en Francia del siglo XVIII comenzaron a enseñarles a las personas sordas lenguajes de señas y así comenzaron a surgir niveles educativos que eran muy considerables. Esto fue todo dentro de la Edad Moderna. Las personas con discapacidad comenzaron a ser vistas frente a la sociedad como una responsabilidad que tenía la sociedad. Y después paso a la edad contemporánea. Acá, y yo puse que dentro de la edad contemporánea estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.
Bueno, dentro de lo que fue la edad contemporánea, comenzó a desarrollarse la sociedad industrial que fue lo mismo que yo expliqué de la edad moderna, que fueron donde empezaron a conseguirse niveles educativos muy considerables. Las instituciones de encierro no tenían como objeto sacar de circulación a estas personas, sino normalizarlas para que ellos encajen. Eran personas de reserva porque no servían para trabajar. Y entonces, en el siglo XIX, hubo avances muy grandes en la educación y se formó el sistema de lectura y escritura braille para personas que eran ciegas. El paradigma de rehabilitación durante la Primera Guerra Mundial dejó a jóvenes con consecuencias físicas y psíquicas. Entonces, frente a esta situación, se creó la Organización Internacional de Trabajo, que tuvo como objeto proteger los derechos de las personas con discapacidad congénita y adquirida en desarrollo de programas de rehabilitación. Esto fue todo. La Organización Internacional de Trabajo comenzó a darse después de la Primera Guerra Mundial, que dejó a tantos jóvenes con tantos problemas, ¿no? Después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se concentraron los esfuerzos médicos y científicos para integrar a las personas con limitaciones físicas, lo que facilitó el desarrollo formal de la rehabilitación. Después, la Organización de Trabajo planteaba la necesidad de ponerse a disposición de las personas con discapacidad, adquirir medios de adaptación y readaptación profesional, apuntando a la integración social y laboral de las personas que tenían algún tipo de discapacidad. El paradigma de la rehabilitación podía incluirse dentro de lo que era el llamado modelo médico-biológico de la discapacidad, que en sí consideraba a la discapacidad como una enfermedad que debía ser tratada y curada. No todas de la misma forma, porque hay muchos tipos de discapacidad, hay muchas formas, pero debían ser tratadas y hacer un esfuerzo para que esas personas pudieran tener los mismos derechos, ya que no tenían los mismos derechos, ¿no? Las personas con discapacidad quedaban en una situación de minoridad, imposibilitadas de ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, hasta que fueran curados y considerados nuevamente personas comunes y corrientes. Después los movimientos sociales de las personas con discapacidad. Surgió en la década de 1970 y el objetivo era luchar para mejorar la calidad de vida de las personas que sufrían algún tipo de discapacidad y asegurar la accesibilidad al medio físico y social y por el derecho a una vida independiente. En 1982, las Naciones Unidas, que yo lo puse acá, las Naciones Unidas aprobaron el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en donde en su artículo dice no bastan las medidas de rehabilitación, sino que se debe asegurar el acceso a la vida familiar, al empleo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a participar de diferentes grupos sociales y políticos, a participar de actividades religiosas, relaciones afectivas y la libertad de movimiento. Entonces, la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales aprobó que los niños deberían tener acceso a cualquier escuela ordinaria y dentro de esa escuela era necesario que tuvieran los mismos conceptos para orientar sin prácticas discriminatorias y que ellos disfruten sus derechos humanos como una persona normal. Ya sea que quizá no van a estudiar lo mismo que los demás, capaz van a ir un poco más atrasados o van a necesitar un poco más de ayuda, pero ellos tenían el derecho a ir al colegio que ellos quisieran.
Y bueno, la convención se concibió como un instrumento de derechos humanos en el cual su propósito era promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y promover el respeto de su dignidad inherente. Y bueno, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de sensibilizar la opinión pública. Ahí yo ya expliqué todo lo que tenía que ver en sí con la historia. Y voy a hablar de los derechos, que lo que yo relacioné con historia y con derechos fueron los derechos humanos, porque si bien al principio no tenían los mismos derechos, se fue dando y al día de hoy, en la edad contemporánea, hasta nuestros días, lograron concretar que todas las personas tengan los mismos derechos humanos, libertades fundamentales, que tenemos todos. Ya expliqué, por ejemplo, que los niños puedan participar en colegios, que las personas puedan participar de actividades religiosas, políticas, sociales, y bueno, el respeto a su dignidad inherente. Y bueno, ahora voy a hablar de con qué relacioné la catequesis. Antes no lo dije porque sonaba así como medio feo, pero bueno, por mucho tiempo la influencia de la Iglesia frente a la posición con la discapacidad de cierta forma fue ambivalente. Yo acá marqué que hubo cambios fundamentales y que fueron necesarios, y también hablé de la doctrina social de la Iglesia, que eso fue lo que fuimos hablando a principio de catequesis. ¿Por qué dije que tenían una posición de forma que fue ambivalente? Fue porque hace mucho tiempo, ¿no? Ellos condenaban el infanticidio, que eran los delitos, matar a un bebé, a un recién nacido o a los niños con discapacidad. Ellos condenaban a esas personas, pero consideraban a los discapacitados como deformes o como defectuosos, evaluados desde el paradigma de la normalidad. Y también eran perseguidos y rechazados, y la Iglesia los apodaba como brujos, como locos, como vagos. Entonces había como una contradicción. Pero esto fue cambiando, y por eso yo quise mostrar los cambios que tuvo, no solamente hablar de lo malo ni tampoco hablar de lo bueno. Entonces, a lo largo del tiempo, como cambió la ciencia, como cambió la educación y demás transformaciones, ¿no? La Iglesia también tuvo una reforma y que fue muy buena, y ahí voy a hablar de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que se extiende objetivamente al entero panorama de las realidades y que condicionan la vida humana dentro de la sociedad. Bueno, esto da lugar a la solidaridad, a los valores fundamentales como la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y dentro de esto también está la vida del amor, que es donde se puede hablar, por ejemplo, del bien común, del respeto a los demás, y dice que es injusto, es una persona injusta aquel que no respeta y no ama al ser humano. Y dice que la vía del amor seguirá siendo el camino del desarrollo de los pueblos, del respeto y de los derechos humanos. Lo que significa que, bueno, yo puse que cambios fundamentales y necesarios, creo que son necesarios, porque una persona con discapacidad tiene sus derechos humanos. Y bueno, dentro de la doctrina social de la Iglesia se ven los valores reflejados, la solidaridad, el amor, el respeto. Dice que es injusta la persona que no ama a un ser humano, ya sea con las capacidades y las limitaciones que tenga. Así que eso fue lo que yo relacioné con la religión. Y filosofía yo puse aceptación a la diferencia, aceptar la diferencia del otro. No todos somos iguales, pero
somos iguales. Entonces, bueno, yo le relacioné con eso. Garantizar sus derechos, todos tenemos derechos por igual, no importa las limitaciones que tengamos, somos todos iguales, somos todos seres humanos y todos tenemos las mismas libertades. La participación social, las personas hoy en día se ve que ayudan mucho a los ancianos, que ayudan mucho a las personas discapacitadas, hay rehabilitaciones y las condiciones de vida que sean iguales para todos. Así que bueno, eso fue todo, creo. Y bueno, ahora después le voy a mandar también la foto del afiche porque lo hice también en un afiche para explicar así bien. Y bueno, eso, espero que les haya gustado y esté bien.